Hola, una cordial bienvenida al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy nuevamente estaremos en la sección Entrevistas y Experiencias. Hoy con nosotros nos acompaña el hermano William Álvarez y vamos a pedirle por favor que se presente. Buenas noches, Javier, y buenos días o buenas tardes, de acuerdo al lugar de la nación que estén oyendo este video. Como ya mencionaste, mi nombre es William Álvarez, de aquí de Miami. Soy cubano de origen y he pasado por algunos tipos de denominaciones cristianas. Creo que la entrevista me parece que va a redondear sobre ese punto, sobre mis antecedentes religiosos y cómo llegué a ser testigo de Jehová. Así que estoy dispuesto a que ustedes me hagan estas preguntas para darle un tipo de esbozo de mi persona a través de la historia religiosa. Pues muchas gracias William por presentarte y efectivamente lo primero que queremos preguntarte en esta entrevista es ¿cuáles fueron tus antecedentes religiosos? ¿De pequeño te criaste en una familia religiosa, atea? ¿O qué tipo de creencias teníais? ¿En qué grupo religioso has estado? ¿O cómo llegaste a formar parte de lo que era la iglesia adventista? Bueno, deja de contarte algo de mi infancia, ¿no? Porque yo nací en un hogar ateo. Yo nací en el año 1958, donde mis padres conspiraban con el gobierno que había y después triunfó Fidel Castro. Y se convirtió aquello allí, o sea, las iglesias, lo que es la creencia en Dios, fue disminuyendo y fueron de las escuelas quitando esa enseñanza y de las familias les metían miedo, un terrorismo de Estado que llegó a convertirse que ser una persona cristiana o creyente en Dios era estar en contra de los principios de la revolución de ese país, ¿no? Incluso afectaba a las personas en las escuelas a buscar trabajo, que se llevaran contigo de una manera más benéfica el gobierno, ¿no? Y siempre había muchas presiones con eso. Por lo tanto, a pesar de que mi mamá había sido católica, que sus padres eran católicos, la tradición era católica, pero pues ese miedo no lo, ese miedo le quitó todo deseo de enseñarnos a nosotros, a mí y a mi hermano, que yo le llevo 4 años. Entonces, bueno, en ese ambiente de ateísmo yo crecí. Mi padre también fue un director o sea, un profesor de filosofía, conocedor del ateísmo a la perfección, y me enseñó y yo crecí hasta que llegué hasta la universidad. Es que cuando yo me pude encontrar con una Biblia de un amigo mío que la leía, y a partir de ahí empecé a tener un tipo de curiosidad más allá, porque vi cosas que para mí nunca había visto. Y empecé un poco a curiosear, a preguntar, y vi cosas lógicas, hasta que me encontré con una persona que hablaré en el otro audio. Esa persona me dijo, mira, no, aquí en la Biblia lo fundamental es que habla de una persona que se llama Jesucristo, que dice que vino a la tierra, que era una persona muy justa, que ponía las cosas en su verdadero equilibrio, pero el ser humano siempre le ha gustado vivir y que la enfermedad y la muerte son cosas que todos vemos y es lo que se enseña a menudo, pero aquí da una esperanza para salvarse uno, para tener vida eterna y tener un estilo de vida diferente, como él lo enseñó. Entonces esas cosas a mí me daban, empecé a leerlo como una cosa histórica, pensando que era mitologías, porque aunque en la filosofía que yo estudiaba en el ateísmo se hablaba, ¿no? Pero lo ponía de una manera negativa, ¿no? Lo ponía como historietas que habían, cosas que la gente inventaba, historias que habían sucedido y que le habían dado una autoridad mayor a ese Jesucristo y a esos apóstoles y a esos cristianos que no la vi en la historia. Entonces eso me motivó a mí a investigar más a fondo hasta que yo vi, una persona me dijo, ¿tú quieres ver para creer? Pues ya que tú no crees, tú quieres ver para creer. Porque esa persona que tenía la Biblia, pero realmente era un cristianismo llamado cristianismo científico. O sea, que tenía cierta relación con eh, poderes místicos. Él me llevó, yo dije, bueno, vamos allá. Él me llevó un día a un lugar para que yo viera milagros, ¿no? Y realmente
Satanás hace milagros, ¿no? Porque era un tipo de señales que se hacían en ese lugar. Y realmente yo vi cosas que no vi que eran trucos, ¿no? Incluso la persona que habló conmigo me relató mi vida completa. Y yo no lo conocía. Ni tampoco el que me llevó tampoco debió haberle contado mi vida pasada, porque nunca se la había contado a esa persona. O sea, que me dijo toda la vida. Entonces, ahora yo sé que los demonios saben la vida desde que tú naces y una persona puede ser un medio espiritista y transmitir. Aunque no era un centro, no era un lugar de espiritismo, pero era un centro científico de metafísica, ¿no? Que creía en la Biblia, ¿no? Algo así parecido a Mary Baker Eddy, eh, aquella señora que decía que era una psíquica de la mente y que Cristo la usaba, ¿no? Entonces, ahí empecé yo, esa historia comenzó en esos primeros tiempos de lo que yo empecé la universidad, allá en La Habana, ¿no? Yo que soy de Camagüey, pero estuve en La Habana en ese tiempo y empecé a identificarme un poco con la Biblia y empecé a darle un poco de seriedad. Aunque yo, como conocedor de ateísmo, esa persona que me llevó a esa religión, yo lo refutaba con las posiciones del ateísmo, ¿no? No me daba defensa. Y por lo tanto yo no estaba seguro del, de la verdad bíblica, ¿no? Porque no me daba respuestas exactas. Más bien yo lo confundía y más bien yo decía, bueno, lo refuté, no, esa persona no me ha dado respuesta. Ha sido muy sólido lo que le he presentado en cuestiones del materialismo científico. Y entonces, bueno, al fin me gradué a la universidad y volví a mi tierra, Camagüey. Allí me encontré con una muchacha, me casé con ella, que tenía ciertas ideas católicas. Por primera vez voy a la iglesia católica. Ella me lleva, ¿no? Porque estábamos enamorados, ¿no? Y bueno, finalmente nos casamos, pero cuando estábamos en el tiempo de enamoramiento, ella me invita a la iglesia, yo voy. Y el sacerdote, que me acuerdo que se llamaba Pepito, un sacerdote católico ya fallecido, me dijo, el próximo domingo puedes ir a la playa con nosotros. Y nos montó en un carrito que él tenía personal, montó allí a varias personas, era un grupo de jóvenes, entre ellos estaba mi novia y yo, ¿no? Y nos fuimos para allá. Realmente éramos un grupo de 10, fuimos en 2 autos, ¿no? Pero cuando llegamos allá, la iglesia católica permite beber, ¿no? Y en la playa había cervezas, ¿no? Llegaba muy temprano a la playa y había cerveza en los kioscos. Y entonces nosotros como jóvenes, bueno, nos tomamos nuestra cervecita y era una, queríamos tomar o dos. Y ese sacerdote, que era el que nos venía cuidando, por cierto, ¿no? Porque nosotros teníamos entre 15 y 20 años, entre 14 y 20 años. Había personas de 14 años ahí, a los más jóvenes que fueron. Y entonces, la casualidad que yo veo que el sacerdote está acostado en la arena. Yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Está cogiendo sol? Me dice, no, me cayó mala cerveza. El sacerdote había caído borracho con una sola cerveza. Yo digo, bueno, aquí entonces el gato dejó los ratones solos, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia con el catolicismo romano, ¿no? Lamentablemente no fue buena, ¿no? El sacerdote, las ovejas salieron desparramadas, sin pastor. Y allí empezó mi historia, a conocer un poco más. Después seguí visitando la iglesia católica, aprendí algunas cosas. Es verdad que algunas primeras enseñanzas recibí allí. Y entonces empecé a investigar en otros lugares más serios, ¿no? Yo oí por radio una emisora que se llamaba... eh, Permite que te interrumpa un momento, William. Quería destacar una cosa que has dicho que me ha hecho un poco de gracia, el cura Pepito. O sea, él organiza el viaje, os vais a la playa, él en teoría tenía que cuidar de los jóvenes y me dices que al final terminó borracho, tumbado en la arena. Al final, algo que me llama la atención y en varias conversaciones y experiencias que me han contado los hermanos es que siempre en su vida ha habido algún sacerdote, algún cura, que si no ha hecho una fechoría, ha hecho otra. Pero es que el tanto por ciento que hay de ministros religiosos con una doble vida o con un comportamiento negativo, es increíble, es altísimo el tanto por ciento que hay. Porque prácticamente
cada vez que alguien me habla del clero local o me habla de cómo era su cura, resalta algo. O era un golfo que andaba detrás de mujeres, o era un borracho, o era un maltratador. Que sí, que los tiene que haber buenos. Evidentemente, entre tantos miles y miles de sacerdotes, los habrá buenos. Pero la verdad que me sorprende la gran cantidad de cosas que me cuentan de ellos. Y bueno, al final Pepito ni os cuidó en sentido físico, mucho menos espiritual. Pero bueno, William, sigue contándonos un poco tu experiencia. Te habías quedado hablando acerca de una emisora de radio. O sea, una emisora que se llamaba Family Radio, que ahí daban, por lo menos de la Biblia, daban texto por texto una explicación de todo. Y yo todos los días me ponía a oír. Y ahí sí fue creciendo, ahí empezó la fe mía, al empezar a oír ese emisor. Después un día también oigo a este evangelista famoso puertorriqueño, Gigi Ávila, oí unos cuantos mensajes de él. Y yo fue un poco emotivo, ¿no? Pues más bien fue una emoción, pero como yo estaba en aquel tiempo entendiendo un poquito más la obra de Jesucristo, y él hablaba en esos temas de eso, y como es un poco emotivo y emocionante, ¿no? Y hacían milagros y aquellas cosas, y él había visto los milagros, pero en una iglesia falsa. Yo decía, si en esta religión hay este tipo de milagros, porque evocaban espíritus de muertos y hacían milagros, entonces cuánto más en la verdad nos harán los milagros. Entonces los milagros de Cristo eran superiores, ¿no? Porque realmente lo que dice la Biblia, no evoqué espíritu de muertos. Y yo aprendí eso, y por eso fue que dije un día al sacerdote ahí, dije, no, mira, esto hice aquí. Y me fui porque vi que se contradecía, y fue donde fui a buscar esos canales de radio. Para que me entiendan bien esa parte, ¿no? Estoy hablando de esa iglesia metafísica en la que yo vi los milagros, y ahí fue donde le dije al sacerdote de allí que la Biblia dice que no evoqué espíritu de muerte. Es la referencia que estoy haciendo, que después empecé a buscar los canales radiales a ver si había otras opciones que no pensaran como él. Porque la Biblia no me enseñaba eso, ¿no? Que decía, tantas religiones que hay, algunas tienen que coincidir con esto que estoy hablando, y empecé a investigar. Entonces fue cuando vi a Family Radio, en fin, cuando vi a allí Ávila, como ya expliqué anteriormente, pero también era una doctrina falsa, porque uno va creciendo poco a poco, va desprendiéndose de cosas que va aprendiendo, pero es gradual. El crecimiento en la verdad es gradual. Eso no es de momento que tú aprendes todas las cosas. Y entonces, fíjate que mismo la inmortalidad del alma que creen los bautistas, que era esa iglesia Family Radio, como los pentecostales, como allí Ávila, ellos siguen creyendo que hay una inmortalidad del alma. No lo ven como la iglesia metafísica, que decía que espíritus de muertos podían incorporar cuerpos, pero ven como que las personas cuando mueren siguen viviendo en espíritu, aunque no se le piden a esos espíritus de muertos, pero sí creen en la inmortalidad en un sentido, la persona nunca muere. Entonces esas cosas siempre se me quedaron en la mente, pero empecé a visitar entonces una iglesia bautista, que fue la primera iglesia que yo visité ya como congregación. Efectivamente, como nos estás diciendo, hermano William, ya sea por la doctrina de la inmortalidad del alma, ya sea la del infierno, ya sea la Trinidad, al final cuando uno estudia la Biblia, hay cosas que no le cuadran. Es verdad que en todas las religiones puede que encontremos cosas buenas y enseñanzas buenas, pero el tema está de que no basta con que algo sea bueno si tiene una parte mala. O sea, tú no te vas a beber un vaso de agua si te dicen que le han echado unas gotitas de lejía. No, pero el resto de agua está bien. No, no, da igual. Entonces, cualquier persona que sea sincera, como eras tú, que por eso ibas buscando y examinando, cuando está en una religión, aunque tengan cosas buenas y enseñanzas que son acertadas, pero si hay algo que no cuadra, mal va la cosa. Y tú evidentemente lo identificaste. Pero bueno, antes de seguir con la historia, creo que nos quieres comentar algún detalle relacionado también con tus padres y con tus antecedentes. ¿Es verdad? Quería contar algo que pasé por alto anteriormente, ¿no? Porque yo dije que mis padres eran ateos, ¿no? O sea, principalmente mi padre. Mi madre era católica, pero se dejó llevar por mi padre porque se sujetaba a él, ¿no? En sus principios, y él
no aceptaba esto de la creencia en Dios. Y el comunismo fue permeando todas las áreas de la vida en Cuba, ¿no? Es por eso que hasta tenían temor ir a las iglesias, la gente, porque le afectaban a los trabajos, como expliqué anteriormente. Pero ¿por qué mi padre tenía esa idea, no? Yo voy a explicar un poco la historia antecedente de mi padre también, porque yo creo que forma parte también de la afectación que tuve en mi vida, ¿no? Cuando mi padre nació, era una familia pobre que vivía en un lugar de campo. Y entonces, a los 5 años, muere su padre. O sea, que quedó huérfano a los 5 años. Y eran 7 hermanos. O sea, la madre, o sea, mi abuela por parte de padre, no daba abasto, ¿no? Siendo una persona pobre, teniendo 7 hijos. Entonces se dedicaba a lavar y planchar, pero no alcanzaba con eso ni para la comida. Entonces los niños, para no morirse de hambre, en el caso del padre mío, vendía boletos de loterías en la calle. Muy pobre, ¿no? Era como un tipo de vagabundo, ¿no? Huérfano de padre, no tenía ni comida en la casa y salía por ahí a vender boletos para ganarse los kilos de aquel tiempo y poder comer. Cuando él tenía 6 años, dice que un pastor metodista lo llama y le dice, mira, ven, yo te voy a vestir bonito, te voy a poner zapatos lustrados y te vas a ver lindísimo. Ven, ven, para que tú veas cómo es Dios, cómo Dios cuida a los niños. Y lo lleva a la iglesia metodista, pero dijo, pero tienes que también darle algo a Dios, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dio, lo que él tenía que hacer? Bueno, tienes que actuar en esta Navidad, porque eran tiempos navideños, y lo entrenó como un actor, un niñito, un actorcito, para que hiciera de angelito en el show de Navidad y fin de año. Y le dijo, mira, quédate con esta ropa todo este tiempo, porque todo, un día sí, un día no, vamos a tener entrenamiento y vamos a actuar eh, eh, los jueves, viernes y sábado y domingo. Eran 4 días que tenían de actuación ahí en la iglesia, un programa, ¿no? Hicieron un programa para el pueblo, para que ellos vieran allí cómo se montaba todo ese montaje que se montan en los días navideños, ¿no? Como si fuera una obra teatral del niño Jesús y lo montan ahí con pasajes bíblicos y parece una actuación que parece una película. Entonces toda esa vestimenta, él estaba contento con eso, con aquello, nunca se había vestido así mi padre. Y entonces cuando se acabó la fecha navideña, cura no, el pastor metodista le retira toda la ropita aquella, ¿no? Que él pensaba que era regalada. Dice mi padre que él lloró cuando se la quitaron porque él le había pensado, que le había dicho, ven para acá, para la iglesia, mira, te voy a vestir bien. Él pensaba que eso era para siempre, pero no. Solamente que lo usó como una marioneta. Y después le quitó la ropa y lo vio de el chorcito sucio que tenía y rotico y descalzo que andaba, ¿no? Entonces lo soltó así. Mi padre quedó traumado. Eso fue como un tatuaje mental para toda su vida. Y más nunca creyó en Dios. Más nunca creyó en Dios hasta los 70 años, que él ya en estado de muerte, que tuvo cáncer de próstata y murió de eso. Ya yo estaba en Estados Unidos, ya yo me había trasladado hacia acá. Y los mismos testigos que me dieron a mí los estudios, yo hablé para que también lo atendieran a él. Porque yo en Cuba le hablaba a mi padre, pero él nunca aceptó. Sí, sí hablábamos como amigos, ¿no? Y teníamos buena confianza. Y él me oía, pero se reía y todo era un chiste, ¿no? Y entonces es por eso que, pero en el momento de la muerte, él dice que él halló paz, me dicen los hermanos, halló paz con ellos, estudió la Biblia con ellos y murió con una Biblia al final de sus días. Yo quería hacer esa anécdota porque, eh, por eso que yo a tan tardía edad fue que vine a coger una Biblia, ¿no? Porque los antecedentes de mi padre no eran correctos en ese sentido. También decir que cuando yo me bauticé como católico, como un bebé que me llevaron allí, fue mi madre la que hizo fuerza para bautizarme, porque ella sí era católica, pero como era el inicio de la revolución, o sea, empezaba, ¿no? Estaba en el año 1958, que todavía no había triunfado la revolución cubana, de Fidel Castro y demás,
Y entonces todavía había cierta aceptación de la iglesia ¿no? Entonces ella me lleva para bautizarme y lleva a la fuerza a mi padre, que como bien dije ahorita anteriormente, tenía el tatuaje de ateo siempre. Y él fue, pero él fue para quedar bien con mi mamá, para decir, por lo menos voy a hacer una representación aquí visual para no dejarla sola ella allá adentro. Pero pasó algo inesperado. Y esto que voy a contar parece un chiste, pero fue tan real que nunca se me ha olvidado. Eso me lo contó mi padre. Dice que cuando me entregan a mí al sacerdote, la iglesia católica, para que me bauticen, dice que el sacerdote se le fue un gas. O sea, hablando cubanamente, se le fue un peo, ¿no? Eso disculpen esta palabra, pero bueno, así le decimos los cubanos. Y mi padre empezó a reírse muy desatinadamente con un tío mío que también estaban allí, un tío mío que también estaba allí ese día. Y empezaron a reírse muy desatinadamente por lo que habían oído, porque fue un gas bien sonado. Y entonces empezaron a reírse, pero no paraban de reírse, no podían parar la risa. Era un mal de risa eso que a veces le entra a uno que no puede pararla, ¿no? Y tuvieron que sacarlo. Fue la primera expulsión a tan temprana edad que yo tengo la experiencia, ¿no? Que nunca lo supe a esa edad, pero después, pero estaba presente. Yo estaba presente. Se expulsaron ahí a mi padre como la primera expulsión religiosa en presencia mía. Lo sacaron y no lo dejaron entrar. Incluso cuando me bautizan, que me entregan a los brazos de mi madre, mi madre dice que buscaba a mi padre, no lo encontraba porque ella pensaba que lo iba a dejar entrar después que se le fuera la risa, pero no lo dejaron entrar porque supuestamente seguían riéndose, no paraban de reírse de lo que ellos oyeron y vieron ahí. Y como eran medios ateitos, ¿no? El tío mío también era medio ateo, ellos estaban en ese son. Y así, esa fue mi primera experiencia como en el bautismo católico. Pues muchas gracias, William, por contarnos un poco acerca de tu infancia, tus primeros contactos con la religión, con la Biblia, también conocer las anécdotas familiares que tuviste desde la infancia. Y bueno, ahora lo que nos gustaría es centrarnos un poco en cuál fue tu desarrollo teológico. O sea, te hemos dejado de momento de que has pasado por diferentes grupos, te has dado cuenta de que en ellos pues hay mentiras teológicas y ¿qué pasos sigues dando? Porque me comentabas de que antes de aceptar la verdad, pues tú estuviste un tiempo siendo parte de la iglesia adventista del séptimo día y que allí pues tuviste unas experiencias muy buenas, porque de hecho hasta 12 miembros de esa iglesia se bautizaron como hermanos. La verdad que esa parte nos interesa mucho. Queremos saber cómo fue, los detalles, pero sobre todo qué enseñanza, qué textos, qué argumentos hubo para que hubiera ese cambio. Porque lo que queremos es aprender de tu experiencia y, por ejemplo, cuando nos encontremos personas adventistas, saber qué decirlas, cómo hablarlas y cómo llegarles al corazón con el mismo objetivo, que puedan llegar a ser nuestros hermanos. ¿Qué nos puedes contar de eso, William? Bueno, dándole continuidad a donde había dejado la fe aquella bautista, ¿no? Porque quiero decirle que me bauticé en la iglesia bautista. Eh, Empecé a visitar una iglesia allí en la ciudad mía de Camagüey, que se llama Primera Iglesia Bautista, que no era una iglesia, llamamos de este tipo tradicional, ¿no? Sino era un poco carismática. Había manifestaciones de milagros y de dones. Y entonces yo allí empecé a visitarla y me bauticé con mi esposa y también mi hijo. Fuimos allí, ¿no? Y mi hijo mío era chiquito, lo que hice fue presentarlo, como se dice. Y pasó el tiempo hasta que allí entendí, empecé a investigar con libros autodidactamente que compraba en la calle porque tuve una experiencia allí un poco, eh, vamos a llamarla rara, ¿no? Que yo sé que no fue raro, fue algo proveniente de Dios, aunque estaba en una iglesia que no era la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, como son lo que entiendo ahora yo como los testigos de Jehová. Pero como estaba tan inmerso en el estudio, sentí una como
los bautistas acostumbraban a sentir, no decían, "Me sentí algo", ¿no? Pero verdaderamente me di cuenta que no había Trinidad. En una investigación profunda que hice y me sentí muy impresionado, tuve días muy impresionados y sentía como que el Espíritu de Dios me estaba llamando a salir de allí. Entonces empecé a hablar con las demás personas, ¿no? Me dio un deseo así de hablarle a todos. Y esa era una iglesia bien grande, creo que tenía casi 600 miembros. Como era carismática, estaba en la parte central de la ciudad, lo visitaban mucho. Pero yo hablaba con mucha gente y daba a entender lo que había aprendido por la palabra de Dios. Había comprado algunos libros, Testigos de Jehová viejos, que estaban en las librerías de la calle, libros de uso. Y eso me llevó a mí a entender que la doctrina de la Trinidad que yo practicaba en la iglesia bautista era falsa. Y entonces yo dije, bueno, aquí, como mismo me fui de de los grupos aquellos metafísicos, también ahora voy a tenerme que irme de aquí, pero no sin antes hablarles lo que yo entiendo que deben también conocer esta verdad que he aprendido, ¿no? Pues estaba tan convencido de esa verdad que me sentía como una persona que necesitaba hablarle a todos, ¿no? No podía irme de allí porque yo sentía que una cosa muy grande me había acontecido, algo muy especial. El Espíritu de Dios me había hecho, me había comunicado, porque hay que darle gracias a Dios por el entendimiento que uno tiene. Y como estaba un poco influenciado por los dones milagrosos de los bautistas, es por eso que hablo así, ¿no? Como yo me sentía en aquel momento. Pero verdaderamente empecé a hablar y fueron como 4 o 5 personas. Después se añadieron otros más a estudiar aparte conmigo sobre este tema. Bueno, para no cansarlo, yo me fui de allí de la iglesia bautista junto con 5 personas más. Con 5 personas que fuimos nos dirigimos hacia los adventistas del séptimo día. Empezamos allí porque creímos que ellos en inicio, teníamos algunos libros de ellos también, que a mí me gustaba investigar de todo. Y como era una iglesia que quedaba cercana, vi que al principio ellos no creían en la Trinidad. Los libros que yo leía no creían en la Trinidad al principio. Y por eso que entonces me dirigí con ellos allí, pensando que habían conceptos similares. Voy a explicar cuáles eran esos otros conceptos similares que habíamos analizado en grupo. Una de las cosas que estábamos aprendiendo, ¿no? Ya yo estaba convencido de que la Trinidad era falsa, era una doctrina errada, y que la adoración al Padre como único Dios verdadero, estaba muy convencido de eso. Mis antiguos amigos de la iglesia bautista también lo habían entendido, ¿no? Y dijeron, bueno, William, nosotros vamos juntos, vamos a buscar en qué iglesia de aquí de la ciudad coincide con esta doctrina. Yo dije, bueno, es que no vamos a estar saltando de iglesia en iglesia porque siempre va a aparecer alguna doctrina de un lugar u otro. Y es mejor estudiar nosotros aquí durante un tiempo a ver cuál es la que más se acerca a lo que a lo que vamos a entender de otras doctrinas más. Y como yo estaba leyendo los libros Testigos de Jehová, como el libro sea Dios Veraz, que ha hecho la religión por la humanidad, Nuevos Cielos, un libro que se llama Aurora del Milenio, primer tomo que lo tenía de Russell. Eran libros antiguos, ¿no? El Reino de Dios, también otro libro que de carátulas duras del tiempo de antes, libros viejos. Y me di cuenta que también poco a poco que la doctrina de la inmortalidad del alma, como creíamos en la iglesia bautista, también era falsa. Y allí también empecé a tratar de transmitírsela a aquellos que ya eran mis hermanos, por llamarlo así, en lo que estábamos, como estábamos juntos y creíamos que la Trinidad era falsa, ya estábamos juntos adorando al Dios verdadero. Por lo menos la bendición del Espíritu de Dios fluía de una manera diferente. Y logramos entender también que la parte esta de la mortalidad del alma es una doctrina bíblica, ¿no? Que las personas mueren y no siguen viviendo en espíritu después. Y entonces por eso fue que ya teníamos más evidencia para llegar a la iglesia, más, más claridad para entrar en la iglesia adventista que creía en eso igual que nosotros. También los milagros, no se efectuaban ese tipo de milagros de sanaciones estrepitosas, porque sabíamos que había trampa también ahí, habíamos visto muchos trucos. Uno de los trucos, lo voy a decir aquí, cuando entro en la iglesia bautista,
trato de llevar una persona de la antigua iglesia metafísica que yo tuve en un tiempo, pero como la persona no quería ir a los bautistas, yo sabía que esa persona estaba ahí embarcado en esa iglesia metafísica. Entonces le dije al pastor, mira, voy a traer mañana una persona. Esta persona vive en tal lugar, su madre es así, vive de esta manera. Porque como tú le hablas a él, como ustedes hablan aquí de profecía, ya con todo esto que te he dicho, impresiónalo diciéndole las cosas como si fueras tú un profeta. Y son cosas que yo te he dicho por adelantado. Vamos a hacer esa trampita y así lo sacamos de allá. Porque hay un texto de Pablo que dijo que lo atrapé por engaño. ¿Ve? Todas esas cosas me pasaban por las mentes y el pastor de la iglesia bautista participó de ese juego, una trampa seria. Porque cuando vino el amigo mío el otro día, le dijo, mira, pero mira, el espíritu me está diciendo que tu mamá eh, es así, tiene un jarrito de este tamaño, se lava la boca por la mañana con un cepillo de este color, ustedes fueron tal viaje tal día. Y todas esas historias que yo le conté de mi amigo, él se la dijo y el muchacho dijo, este hombre está inspirado, este hombre es un profeta. Y empezó a quedarse en la iglesia bautista. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas, después cuando nos fuimos de ahí, esos milagros falsos y esas cosas, yo dije, no, 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 los adventistas no creen en nada de esto. ¿No? Es otra cosa que nos vamos a desprender de eso también. ¿Ves? Vamos a desprendernos de eso. Más bien yo hice eso con ese muchacho porque quería sacarlo del espiritismo que estaba, ¿no? Pensaba que iba a mejorarlo, aun con una mentira, pero bueno, es un concepto que no debía ser tampoco. Pero era lo que se usaba y estos pastores a veces usaban esos mecanismos. Aunque también Satanás hacía sus milagros, porque Satanás también hace señales, dice la Biblia, ¿no? Pero nos desprendimos de todo eso. Esa fue otra manera más para huir a la iglesia de los adventistas. Incluso ya acercándonos más al adventismo, pude ver ahí a una persona que me dijo, no, mira, yo el sábado no lo entiendo bien, esto del sábado me es un poco difícil de entender. Dice, pero ¿qué importa? Si dice, para un día es igual que el otro. Si tú guardabas allá los domingos, ahora guardas aquí los sábados. ¿Tú no ibas los domingos a la iglesia? Sí, nosotros íbamos, pero no lo guardamos así de no trabajar ni nada de eso. Dice, bueno, aquí tú puedes venir y poco a poco te vas ajustando a medida que vayas aprendiendo. Pero el sábado es lo que dice la Biblia. Y como veíamos, como yo leía ahí en el antiguo pacto, ¿no? Que era el sábado y el sábado y el sábado y el sábado. Y después Cristo decía, oren para que su día no sea en invierno ni en día de sábado. Y vi que Cristo era de costumbre ir a los sábados a la sinagoga. Y yo dije, bueno, entonces aquí hay más sábado que domingo. Eso también fue otra cosa que nos motivó a ir a la iglesia adventista. Entonces, esas cosas pasaron, pero nunca se me quitó el deseo profundo de estudio. En los adventistas seguí con ese mismo deseo que me motivé desde que empecé a entender que la Trinidad era falsa. Dios actuó en mí de una manera interna que me dio, vamos a llamarlo un don de ser un intenso estudiante de la Biblia. Por eso que leía los libros de Russell y estos libros de Rutherford también antiguos, y yo veía que ese grupito también era intenso estudiando las escrituras, ¿no? No sé si eso fue una de las cosas que a mí me contagió, pero de verdad que tuve siempre un deseo de estudiar la Biblia, que era más que mi hobby, ¿no? Porque me sentía contento cuando hacía eso, ¿no? Y yo era deportista, había practicado varios deportes, pero esas cosas me fueron absorbiendo el tiempo y me fui dedicando plenamente a estas cosas. Eh, yo era graduado como licenciado en Cultura Física en La Habana, me había graduado. Y en Camagüey, en la ciudad que yo, o sea, cuando yo regreso de los estudios universitarios, que fueron 5 años, cuando regreso, me ponen allí a trabajar en un lugar, en una escuela, y después me elevan a un cargo de metodólogo inspector. O sea, que inspeccionaba todas las escuelas en cuanto a la rama mía de lo que es la educación física y el deporte. Pero también, como era un cargo provincial, también yo podía ir a otras asignaturas cualquiera para ver la metodología de los profesores, no necesariamente tenía que ser educación física, aunque educación física era la especialidad mía. ¿Por qué cuento esto, no? Porque empezaron ciertos problemas con el trabajo al yo no ir los sábados a trabajar. Como era adventista, empezó el gobierno a afectarme un poco, lo que es, eh, a confundirme un poco, a molestarme un poco, diciendo que no debía seguir
en esa iglesia o perdía el trabajo. Sencillamente empezaron ciertas persecuciones, ¿no? Por causa de la fe. Y yo seguí estudiando y estudiando. Y decía, esto del sábado será verdad. Y mientras más investigaba el sábado, me fui dando cuenta que era una sombra de cosas por venir, ¿no? No para huirle al principio, ¿no? Porque el principio del sábado sí, lo que ya no era un sábado de 24 horas, sino era un sábado a tiempo completo espiritual, ¿no? O sea que entendí que el sábado tenía un aspecto mucho mayor de entender. Y entonces yo dije, ahora nuevamente voy a tener que saltar de aquí nuevo para otra religión, porque ya me doy cuenta aquí que esto del sábado no es correcto. Sabía que los adventistas al principio no eran trinitarios, pero después Elena de Jehová hizo algunos cambios en algunos libros y permitió que el trinitarismo entrara a la iglesia. Y aunque los líderes del adventismo me decían que no importaba, que si yo quería seguir con la forma de pensamiento de los líderes antiguos, no había problema. Pero es que actualmente ellos predicaban también que había Trinidad, ya estaban predicando eso, ¿verdad? Tenían esa doble cara, como también tenían doble cara con el árbol de Navidad, que decía que lo ponían para atraer a las personas. Sabían que era un día que no era eh, bíblico, que no era el día que murió Cristo, que era un día falso. Cristo no murió en Navidad, mejor dicho, no nació en Navidad. Y entonces ellos usaban eso, según Elena de White mismo lo explicaba en su libro, de que ellos sabían que no era el día de nacimiento, pero lo usaban porque es una manera tradicional de que las personas van a las iglesias ese día y se pueden ayudar a mucha gente. A tal punto empecé a hablar con los demás de la iglesia adventista, que era una iglesia un poco más pequeña que la bautista donde yo estaba, que tenía 600 miembros. En esa iglesia bautista no expliqué que ellos me expulsaron de ahí, no me dejaron entrar, me pusieron 2 diáconos en la puerta porque dice que yo estaba socavando la fe de ellos y que estaba impidiendo que entraran, ¿no? El último día cuando yo me fui de allá, me dieron el micrófono y yo expliqué y me lo quitaron porque decían, no, está explicando su doctrina falsa de los adventistas. Entonces me quitaron el micrófono, pero no me dejaron entrar más. Esa fue una parte que no había explicado anteriormente, pero lo digo ahora porque nuevamente los adventistas, esos 5 personas que se fueron conmigo para allá, y en una iglesia más pequeña de 250 miembros, empezamos a hablarle a otros sobre la cuestión de que la fiesta de Navidad era falsa, de que no debíamos tener esa doble cara y que la doctrina de la trinitaria, que al principio, que al final Elena de White trató de introducir, la llegó a introducir, porque muchos ministros nuevos se bautizaron por el colportaje y fueron en grandes cantidades y no pudieron contra ellos, prefirieron aceptar el trinitarismo que no dividir la iglesia. Prefirieron la cantidad de gente y no la calidad. Y entonces, todas esas cosas ya nosotros nos desmotivaron, conociendo la historia del adventismo en ese tiempo, y nos motivaron a empezar a hablar con la gente para decir que había que salir también de ahí. Yo era pastor. En la iglesia adventista se le llama a un anciano un pastor. Y en la iglesia adventista la atiende un comité de ancianos. No es un solo pastor principal, sino que es un grupo de pastores. Porque a todos los ancianos se les llama pastores. Es un comité que puede ser de 6 o 7, hasta 8 ancianos. Pero siempre hay un pastor principal. Aunque yo no era el pastor principal, pero era un pastor de allí. Entonces, dentro de ese grupo de ancianos que estábamos ahí, había otro amigo mío que era conocedor muy bien del hebreo y del griego y se unió conmigo para sacar a las personas porque había entendido también que había que hablar a las personas de otro tipo de enseñanza no hipócrita como esto de que pongan la Navidad y hagan las fiestas navideñas y de que la Trinidad la volvieron a introducir y que hay que salirse de todo eso. Y empezamos entonces a andar con más, o sea, a predicar más fuerte a las personas. Llegamos a hacer grupos de estudio independientes de 44 personas. Estudiábamos grupos en las casas, ¿no? Donde iban las personas de esas adventistas por la influencia que éramos 2 pastores, ¿no me entiendes? Y estábamos
separando a las personas porque queríamos que no fueran más la iglesia adventista. Lo estábamos separando y hablando con ellos independientemente, y más cuando pusieron el árbol de Navidad, que decidimos no ir más a la iglesia hasta que no quitaran el árbol de Navidad. Y eso nos dio fuerza para estar mucho tiempo afuera de la iglesia y reuniéndonos aparte y enseñando de todas estas doctrinas a ese grupo de 44 personas. Entonces, la iglesia adventista empezó a darse cuenta de lo que estábamos haciendo. Los otros líderes, pastores, empezaron a acusarnos con el gobierno. Empezaron a decir, una acusación que hicieron fue que estábamos dividiendo una iglesia legal y lo estábamos llevando a una iglesia ilegal como los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová no tenían una edificación o un lugar oficial de reunión. Los testigos de Jehová se reunían en las casas. Y al reunirse en las casas, eso daba por sentado de que era una cosa proscrita, estaban proscritos. Y nosotros así, si pasábamos la cantidad requerida en una casa de reunión, o sea, hacíamos estudios aparte, no tomaban en consideración que era ilegal. Es por eso que este grupo de 44, los familiares de esas personas, un día nos reuníamos en una casa, otro día en otra. Nosotros le llamamos focos de luz. Un foco de luz era porque le damos enseñanza. Eh, Armamos ahí un tipo de atril, por llamarlo así, una silla, un poquito con un grupo de bancos ahí para que las personas fueran. A veces iban hasta vecinos porque se daban cuenta que estaban predicando, iban vecinos. Pero bueno, pero oficialmente adventistas eran 44 los que siempre estaban pendientes a todo lo que hacíamos y estaban aprendiendo y se habían separado en ese tiempo navideño y habían creído ya que la doctrina trinitaria era falsa, a la manera adventista como la creían ellos. Y empezamos a entender otras cosas. Uno de los puntos más duros para sacarlo de ahí fue el sábado. Tuvimos que explicar mucho sobre el sábado, dar entendimiento profundo de cómo el sábado era una sombra y eh, unido a esa enseñanza diaria que lo hacían porque era todos los días en una casa diferente, eh, o sea, las autoridades de gobierno y la policía nos detenían, no hacían detenciones, usted no puede reunirse aquí, esto es ilegal, nadie lo ha autorizado en estas casas. Tenemos que la iglesia adventista dice que ustedes están sacando los miembros de allí, es una iglesia legal y los testigos de Jehová son ilegales, están aprendiendo de eso. Eso es igual a la escuela mía donde yo trabajaba, o mejor dicho, al centro donde yo trabajaba y me dijeron que yo no podía seguir trabajando como un líder como una autoridad de educación, porque yo tenía ideas religiosas y que me iban a pasar a una escuela sencilla, una escuela que para que yo diera clases normalmente como profesor sencillo en una escuela, pero que ya no era un dirigente más. Y entonces de esa manera empezó la persecución. Fue una persecución gradual que se fue fortaleciendo cada día más porque llegó un momento que nosotros cada vez que salíamos nos detenían, nos llevaban a lugares y nos hacían entender de que nosotros estábamos violando leyes de gobierno. Y sabíamos que los adventistas eran lo que nos estaban acusando. Los adventistas era lo que, como sabemos, ¿no? Dice que es una ramera, ¿no? Una ramera que se acuesta con los líderes políticos de turno. Entonces ellos nos acusaban con los líderes políticos como una prostituta. Y nos llevaban, nos detenían. Es verdad que nos soltaban a veces nos ponían más tiempo de días haciéndonos preguntas, pensando que nosotros estábamos haciendo un tipo de, ¿cómo se dice? Cuando una persona está en contra del gobierno, ¿no? Que estamos haciendo actos contrarrevolucionarios en contra del gobierno, porque los testigos como no saludaban banderas, los niños no se ponían una pañoleta en las escuelas que simbolizaban los mártires que habían muerto, la sangre derramada, y como nosotros no contábamos himnos nacionales, y entonces esos niños lo veían como que nosotros estábamos educando de una manera contraria al gobierno. No nos poníamos trajes verdes, no participábamos en los servicios militares obligatorios, todo lo que tenía que ver con la guerra. Entonces eso lo veían ellos como si fuéramos contrarrevolucionarios, contra el gobierno. Y era otra manera de también de ellos
vernos como personas no aceptas. Y así me dicen un día, ya estando yo con profesor simple, me dicen, mira, no puedes seguir con profesor porque estás enseñando también a los alumnos. Y yo le digo, no, pero yo en la escuela aquí no enseño a los alumnos. Dice, no, no importa, tú tienes que ser profesor afuera en la calle también. En la calle nos hemos dado cuenta que estás enseñando a los muchachos. Te vamos a pasar para un taller de bicicleta china. La revolución es benévola. Vas a trabajar en un taller de bicicleta china para que hables con el hierro y así nos moldee la mente de los estudiantes y de las personas. Hablas con el hierro, hablas con las catalinas, con los pedales. Allí en ese taller de bicicleta china vas a ganar de tu dinero y la revolución no te va a sacar, no vas a quedarte sin trabajo. Sencillamente mm, puedes ahí orar y hablar con el hierro, pero no con las mentes de las personas, las nuevas generaciones que están forjando la revolución. Eso me dijeron así. En una de esas detenciones el gobierno me chantajeó con mi padre, ¿no? Como mi padre pertenecía también a cuestiones políticas, o sea, era dirigente político, decía que yo estaba haciéndole daño, que porque yo nunca me había hecho una persona en avanzar o tener ciertos deseos de unirme a los principios del comunismo, porque yo nunca fui de nada, yo nunca participé ni me hice nada que ver con la política, ¿no? Nunca tuve ese tipo de acercamiento, jamás, ni de niño, ni de adolescente, ni ya de mayor, ni de adulto, ni en las escuelas cuando participé de nada, ¿no? Y entonces por eso que yo también me dicen que me pasan un taller de bicicleta china, que era de hacer taller, o sea, la pieza, armar allí para que darle esas bicicletas nuevas cuando se armaran como estímulo a personas, a buenos trabajadores, ¿ve? Entonces, pero ya yo estaba fuera, ¿no? Ya estaba fuera de educación y me habían invalidado el título mío. Pero seguíamos estudiando clandestinamente y sacando personas de los adventistas. Pero generalmente el grupo fuerte era el de los 44. Ese grupo del 44 no fue nunca más a la iglesia adventista. Nunca fue. Todos llegamos a entender de que la iglesia adventista era una doctrina incorrecta y todos ya estábamos recibiendo estudios con los testigos de Jehová. Estábamos identificados. Habíamos estudiado tanto que todas las religiones sí ya la habíamos pasado el filtro de todas las que había en la ciudad mía, que eran bastantes religiones, y no había otra que reuniera los requisitos para estar. O sea que ya no había para mí más cambios. Los 3 cambios que había hecho en mi vida en religión, o por decirlo así, eran 4 cambios, ¿no? Ya definitivamente no había paso a más nada, porque la había investigado de una manera bien profunda las escrituras durante años. Y ese grupo de 44, alrededor de 13 o 14 personas, no recuerdo bien, fuimos bautizados en los testigos de Jehová. O sea que fue una experiencia muy grande. Llegamos a los hermanos, principalmente los testigos de esa ciudad de Camagüey, nos acogieron muy bien. Nos dimos cuenta del amor que era sobresaliente con respecto a las demás religiones, la manera de atención que nos daban, nos llevaban a las casas, nos daban ahí de comer a toda hora, nos quedamos hasta tardísimo, nos preocupados solamente por que nos aprendiéramos la verdad hasta el máximo, estudios fuertes de la profecía y llegamos a vernos como hermanos, ¿no? Como verdaderos hermanos de familia y eso nos llevó a entender más todavía que estábamos en la verdadera organización de Dios. Incluso cuando caíamos detenidos, que nos ponían ahí en las prisiones, eh, nos dábamos cuenta que ya el miedo que no lo teníamos como al principio, como yo lo tuve al principio, ya sabíamos que Jehová estaba con nosotros, teníamos una confianza y cantábamos allí. Y como las detenciones no eran de mucho tiempo, eso nos llevó a tener persecución, pero a la vez confianza de cómo pasábamos todo por lo mismo, ¿no? Por la persecución y por discriminaciones, a tal punto que yo fui a la oficina de intereses porque ya no tenía título, no podía trabajar y de qué manera iba a vivir. Y
ese mecanismo legal lo usé para viajar a Estados Unidos, ¿no? O sea, me dieron una visa de refugiado religioso a mi esposa y a mi hijo. Y vinimos acá a Estados Unidos ya, y esa era parte de la historia que quería decirle. Incluso el día que me dan la salida para, o sea, para Estados Unidos, me están haciendo la entrevista en la oficina de interés de Estados Unidos para, o sea, para ir te aprueban o te desaprueban, ¿no? Pero cuando me aprueban, y él sabía que yo era perseguido testigo de Jehová porque estaba viendo todo el historial mío, por eso es que me dan para que venga a este país como un refugiado religioso. Y cuando él ve todas las denuncias, o sea, todas las actas de advertencia, las detenciones y todo lo que me había pasado, ¿no? Eh, y me dice, ¿y tú sigues como testigo de Jehová? Sí, yo sigo como testigo de Jehová, ¿cómo no? Eso no pienso más nunca salir de aquí. Y, y yo le digo, usted que vive aquí en La Habana, ¿no? Porque yo viví en Camagüey, usted que vive aquí en La Habana, hoy es 14 de Nisan, hoy se hace un memorial. ¿Usted por casualidad conoce dónde se reúnen los testigos de Jehová? Por aquí cerca. Y el hombre sale y me señala con el dedo a un lugar y me da la dirección exacta donde tenía que ir. El mismo hombre que me entrevistó en la entrevista ahí en la oficina de intereses. Y vi aquello como una señal muy grande de que Jehová estaba también aprobando, ¿no? Que si estaba perseguido me fuera a otro lugar, igual que Jesucristo cuando estuvo ahí en Israel, que tuvo que ir para Egipto cuando lo querían matar. Y así fuimos eh, escapando, ¿no? Jehová nos ha ido liberando todas esas cosas. Y los hermanos que nos bautizamos allá en Cuba nos hemos mantenido en comunicación. Incluso en ese tiempo que aún estábamos en Cuba antes de partir para Estados Unidos, eh, un corresponsal de Despertar, pero que venía por vía de España, dos corresponsales, algunos ancianos nos los trajeron para que nosotros habláramos las experiencias que habíamos tenido como dentro del adventismo y el traslado hacia los testigos, ese tránsito, cómo fue. Entonces le explicamos ahí, aunque esas entrevistas nunca se publicaron, porque nunca la vi publicada, por lo menos no la he visto publicada, he buscado toda la despertar, pero quizás eso es así, ¿no? Entrevistan a varias gente y no todo lo publican. Pero una de las cosas que nos preguntaron era cómo los pastores adventistas, ya cuando nosotros estábamos lidiando con las personas para sacarlos de allí, que incluso repartíamos folletos personales en las casas y lo repartíamos los miembros, como íbamos a las casas de los pastores también adventistas y debatíamos fuertemente esos debates de horas ahí en las casas de ellos. Ellos también trataban de convencernos, pero nosotros también ya preparados, por eso que estuvimos preparados fuertemente para poder, o sea, preparados en el sentido de darle una explicación a los otros que estábamos con nosotros estudiando, porque si no los pastores convencían a los que estaban estudiando con nosotros y teníamos que entonces rebatir a los pastores, refutar a los pastores, para poder decir a los otros, mira, estos pastores en estas enseñanzas ellos no dieron respuesta, no pudieron eh, enfrentarnos en estos puntos, porque le dijimos esto, sí, por la Biblia, estos textos, decíamos una cadena de textos por temas en toda la Biblia con una coherencia interna, y eso entonces se lo trasladamos a las personas con que estábamos estudiando. Lo que más bien llevábamos la voz cantante éramos estos llamados dos pastores, uno que se llama Eliezer, y en mi caso éramos los dos los que estábamos más bien llevando la delantera allí con este grupo de 44, que como bien dije, se llegaron a bautizar alrededor de 14 en ese tiempo. Nos acabamos de quedar de piedra, de verdad, estamos muy, muy sorprendidos. Y es que cuando oímos que tantas personas de la iglesia adventista salieron de ahí, dejaron esas enseñanzas falsas y ahora son nuestros hermanos, nos quedamos asombrados y solo podemos decir bendito sea Jehová. La verdad es que qué buen trabajo que hiciste, qué buena experiencia y desde luego que esto nos enseña de que
Hay mucha necesidad de que las personas conozcan la verdad. Hay muchas personas que han sido engañadas y tenemos que hacer un esfuerzo mientras todavía haya tiempo para poder ayudarlas. Yo desde luego he ido tomando nota de algunas ideas que han mencionado, cosas que te chocaron, cosas que les ayudó a esas personas a salir de ahí, y desde luego que si me encuentro en la predicación alguna persona adventista, voy a tener muy en cuenta esta experiencia que acabas de contar. Pero bueno, William, sigue, por favor, que estamos muy emocionados y muy interesados en oír la conclusión de esta historia. Y después de haber pasado por toda esta historia, ¿no? Por todo esto, realmente me siento contento. Yo me bauticé en el año 95. En el año 95. O sea, estamos hablando, estábamos en el año 24, ¿no? O sea, que en el 2024. ¿No? Y han pasado casi, sacando cuenta, estamos hablando casi de 30 años, ¿no? Y entonces, eso es una forma de yo mismo darme cuenta de que no me muevo de aquí más nunca, porque ya he tenido tiempo de cambiarme para otras religiones. Pero cada vez que mientras más estudio, más me doy cuenta de la verdad. Y todos los días profundizo más y profundizo más. Y mientras más profundizo, más me doy cuenta. Más me doy cuenta que estoy en la verdad. Qué contento estar bien seguro de la verdad. Eso es una evidencia que uno tiene de Jehová y de Jesucristo, del pueblo que uno está, que es una manera de estar contento y gozoso. Una seguridad interna, una convicción de principio, que eso vale más que nada. No, no hay riqueza que valga más que eso. Que me ha costado esfuerzo, sí. Esfuerzo, pero esfuerzo contento porque no ha sido una carga. Al contrario, es una cosa, como dijo Cristo, ¿no? Que mi yugo es ligero y suave, mi carga. Más bien ha sido un gozo. Nunca lo he visto como una carga, más bien es un esfuerzo del deseo de, del- de lo que uno siente por dentro. Es un deseo de felicidad interna que me gusta. Es una cosa que me gusta, no es carga. Y eso es lo que me hace quizá diariamente de conversar con otras personas, de dar temas, de dar estudios, de hacer escritos. No, eso me llena a mí. Me siento como que no hay nada en este mundo tan importante como dar a conocer esta verdad que hemos entendido, ¿no? Los hermanos estamos todos como alrededor de 8 millones, o más de 8 millones, que tenemos un concepto de unidad y de principio, que es un pueblo, es un ejército, que sabemos que Jehová nos tiene presente. Jehová sabe quién es el pueblo que ha comisionado para este evangelio del reino, que muchos lo ven, no lo entienden. Muchas personas no entienden qué es lo que es el Evangelio del Reino, que incluye muchas cosas, no solamente hablar de un paraíso y de un reino y de un milenio, sino que incluye muchas cosas de la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo y muchas cosas más que tenemos que estar preparados y nos preparando para esa gobernación que se avecina. Entonces, gracias le doy a todos los que me han escuchado, los que van a oír esta entrevista. Gracias a Javier, que ha sido una persona muy dedicada y que ha visto a bien que estas cosas se publiquen para beneficio de otros. Le agradezco a él lo que está haciendo en el pueblo de Jehová. Ya he visto otras entrevistas que me han llenado, me han estimulado mucho. Y es por eso que le agradezco a él y a todos los que están a favor de que la publicación del Evangelio verdadero del reino se publique. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano William, porque de verdad hemos disfrutado muchísimo, pero muchísimo de escuchar tu experiencia. La verdad que eres un ejemplo de aguante, eres un ejemplo de celo en la predicación, eres conocido por todos nosotros, sobre todo los hermanos que te conocemos y hablamos contigo pues a diario casi. Sabemos cómo te gusta estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella y entendemos que Jehová te haya querido dentro de su pueblo, lo entendemos perfectamente, porque desde luego eres un hermano muy valioso, muy animador siempre, y desde luego lo que nos has contado hoy nos ha tocado a todos el corazón, hemos aprendido mucho, y nada, pues simplemente decirte que muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal, tú y yo seguiremos hablando por el WhatsApp como de costumbre,
porque aparte de hermanos somos amigos. Y nada, pues a todos los que nos estáis oyendo, que tengáis un buen día y que Jehová os bendiga a todos.